Bueno, muy buenas tardes para todos. De parte de la Cámara Colombiana del Libro, la Feria Internacional del Libro de Bogotá y Corferias, queremos darles la bienvenida a esta segunda sesión del Club de Lectura Los Juegos del Hambre, un club de lectura dedicado a la literatura distópica, literatura para jóvenes, que está a cargo de nuestra queridísima Laura Ocampo. Hoy arrancamos, como ya les conté, nuestra segunda sesión. Esperamos que la disfruten mucho. Y queremos decirles que vamos a estar dándoles la palabra en algunos momentos de la conversación, así como hicimos en la sesión anterior. Para eso ustedes tienen una opción que es levantar la mano. Van a encontrarla en la columna de mano derecha de sus pantallas. Allí pueden levantar la mano y eventualmente en algún momento les daremos la palabra para que participen. Los vamos a dejar con nuestra moderadora de este club de lectura y esperamos que disfruten esta segunda sesión. Laura, bienvenida. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a la Cámara Colombiana del Libro y a la Feria del Libro por invitarme a este espacio. Yo estoy muy feliz de poder estar acompañándolos en este espacio de lectura. Em, en la primera sesión les contaba a los que estaban que el club de lectura se llama Los Juegos del Hambre, porque el libro de Susan Collins es muy importante para la literatura juvenil y para la literatura distópica, pero el libro que escogimos para este club de lectura es un libro que se llama El cuento de la criada de Margaret Atwood. Para esta segunda sesión ya debíamos haber empezado el libro y teníamos pensado leer del capítulo 1 al capítulo 6. Entonces, pues nada, ahorita que tengamos un espacio, yo tengo como pensadas algunas cosas que les quiero contar sobre esta primera parte de la lectura. Luego les voy a dar la palabra a ustedes porque, como les propuse en la primera sesión, la idea de esto es que pensemos la lectura del cuento de la criada como una conversación que tenemos con Margaret Atwood. Ojalá esto fuera posible algún día. Pero mientras tanto, pues nosotros como lectores nos respondemos a nosotros mismos a partir de la lectura que hacemos de ella y bueno, aprovechando el club de lectura para hablar con que todos los que la hemos leído tengamos la posibilidad de compartir lo que opinamos. Digamos que para empezar, el club de hoy yo quisiera, en la sesión pasada hubo varias preguntas en el chat sobre literatura distópica y quisiera que arrancáramos un poquito por eso, porque de pronto no es del todo claro a qué se refiere el término de literatura distópica y a mí me parece que es interesante, pues para poder acercarnos a la lectura de este libro de Margaret Atwood. Y bueno, pues la literatura distópica básicamente es un género literario que se plantea futuros de la humanidad que son un poco deshumanizados. Son futuros no ideales en los que absolutamente todo es un desastre y el orden establecido es una cosa que vulnera derechos sobre todo. Esa es como una de las principales características de las distopías y es que vulnera derechos. Digamos que la mayoría de las distopías, y con esto volvemos también a unos personajes de los que hablamos en la sesión principal, la primera sesión, perdón, y es que los fundadores o los padres fundacionales de la literatura distópica son tres señores muy importantes para el género de la ciencia ficción, que son Huxley, con un libro que se llama Un Mundo Feliz. Está Bradbury, Ray Bradbury, que tiene un libro que se llama Fahrenheit 451, y por supuesto George Orwell con 1984, que es como uno de los libros más conocidos a nivel mundial sobre las distopías, que habla sobre la pérdida de la privacidad. Bueno, digamos, un montón de temas que están relacionados obviamente con esa vulneración de derechos. Y esta señora, Margaret Atwood, se basó en estos tres personajes, digamos que estaba súper encarretada con la lectura de estos personajes para empezar a escribir su literatura distópica, porque ella, por supuesto, se preguntó sobre la presencia de la mujer en esta literatura y comenzó a escribir este tipo de historias, arrancando con el cuento de la criada. Mm, una característica muy importante de las distopías es que en teoría están contextualizadas en el futuro. Sin embargo, y esto es una cosa que yo quisiera que pensáramos
para un espacio ahorita en el que tengamos abierto el micrófono para todos y que me cuenten qué opinan ustedes. A mí me parece que el cuento de la criada, si bien pues uno entiende que es una literatura distópica, no siente uno cuando lo está leyendo que realmente esté contextualizado en el futuro. Y eso es una de las cosas que más me aterra y maravilla del cuento de la criada, y es que uno podría perfectamente creer que es una historia que está pasando hoy en día en cualquier lugar del mundo, porque además, pues en teoría solamente está pasando en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser en el futuro. El asunto con las distopías simplemente es que arrancan desde un declive de un orden social y se establece uno nuevo, que es lo que pasa en el cuento de la criada. Y ahora sí, entramos al tema más puntualmente para que hablemos sobre la historia de esta novela. Resulta que ya habíamos hablado un poquito también en la sesión anterior para que se antojaran de arrancar a leerlo. El cuento de la criada cuenta la historia de un golpe de estado teocrático en el que un grupo de creyentes denominados la Casa de Jacob se toma el poder en los Estados Unidos y cierra fronteras y establece un nuevo orden social denominado así, tal cual, la Casa de Jacob, y le ponen el nombre de Gilead a ese nuevo país. Yo quisiera contarles un poquito de dónde aparece el nombre de la Casa de Jacob. Esto, como les digo, es un golpe de estado teocrático y resulta que Jacob es un personaje de la Biblia, es uno de los tres patriarcas de esta historia de la teología. El primero es Abraham, luego Isaac y el tercero es Jacob. Y les quiero contar un poquito la historia de quién era este personaje. Yo no, por supuesto, no me considero una completa conocedora de esta historia, así que cualquiera que quiera hacer algún comentario sobre la historia o sienta que vale la pena contar algo más sobre este personaje para entender este contexto en el que se construye Gilead, que es el país del cuento de la criada, bienvenido para que nos cuente por el chat. Entonces, Jacob es el hijo de Isaac, y Jacob tenía un hermano gemelo que se llamaba Esaú, pero Esaú era el hermano mayor porque había nacido primero. Entonces, por ser el hermano mayor, aunque fuera gemelo, pues era el que tenía todos los beneficios de la primogenia. Entonces iba a ser el heredero de Isaac, era el que tenía todos los beneficios que significa ser el hijo mayor, de liderar el clan familiar, bueno, todos esos beneficios. Y resulta que en un momento en el que Isaac ya está muy viejo, Jacob engaña a su padre y se hace pasar por Esaú y le roba a su hermano el derecho de la primogenia a través de la bendición que le da su padre. Entonces, Jacob le roba el poder a su hermano y vemos que ahí es donde arranca el contexto de Gilead, en un momento en el que un grupo de personas inspiradas en un fragmento de la Biblia le arranca de las manos el poder a un orden establecido que existía en los Estados Unidos. El castigo para Jacob por haber cometido este delito bíblico en contra de su padre, haberlo engañado, le llega mucho más adelante porque Jacob se va de su casa a trabajar con un familiar de él que se llama Labán, y cuando trabaja con Labán conoce a su hija Raquel y Jacob se enamora de Raquel perdidamente y quiere casarse con Raquel. Y Labán le dice, está bien, tú te puedes casar con mi hija Raquel, pero para poderte casar con ella tienes que trabajar 7 años. Tienes que trabajar 7 años para mí. Entonces Jacob decide trabajar 7 años, trabaja 7 años un poco gratuitamente para Labán, y cuando cumple los 7 años le dice, listo, tú me prometiste que me iba a casar con tu hija. Y Labán le dice, listo, perfecto, tú vete para tu habitación y esta noche cuando oscurezca yo te voy a mandar a mi hija para que estés con ella y para que la hagas tu esposa. Esa noche Jacob se va a su habitación y en la oscuridad llega esta mujer, pasa lo que tiene que pasar, las relaciones sexuales, se consuma la relación, y al otro día cuando Jacob se levanta se da cuenta que esta mujer no era Raquel, sino que era realmente la hermana de Raquel que se llama Lea.
Entonces Jacob se siente obviamente súper defraudado, pero ahí hay como una reivindicación de la mentira y del robo del poder. Sin embargo, pues Jacob sigue estando castigado y su relación con Lea después igual termina casándose con Raquel porque sigue trabajando otros 7 años para Labán y termina casándose con ella, pero ese matrimonio no puede tener hijos. Entonces ahí viene lo que les leía en la sesión pasada, que es el fragmento de la Biblia con el que arranca el cuento de la criada, en el que Raquel le pide a Jacob que le dé hijos y no se puede, pues porque no pueden tener hijos. Ellas, en teoría, ellas ni Raquel ni Lea pueden tener hijos y ofrecen a la criada de Raquel para que sea quien tiene relaciones con Jacob para que él pueda tener descendencia. A partir de esa historia es que Margaret Atwood fundamenta todo su cuento de la criada. No solamente pues, en esa historia, sino en el hecho de la maternidad y la reproducción, porque entonces toma todo ese orden que se establece a través de la casa de Jacob para volverlo una ley en todo un territorio. Entonces, en Gilead, lo que sucede es que el orden establecido empieza a funcionar en torno a la maternidad. Entonces uno llegaría a pensar, como bueno, si la maternidad es una cosa tan importante, significaría que las mujeres van a ser lo más importante de esta nueva sociedad, pero no. Resulta que el asunto es que la maternidad se convierte en un bien muy preciado y por lo tanto el cuerpo femenino y por lo tanto pues las mujeres se convierten en un bien. Entonces arranca ahí un poquito una organización social dentro de Gilead que establece un orden jerárquico para cada uno de los miembros de este nuevo país. Entonces aquí yo quiero compartirles una imagen que encontré. En teoría se comparte solamente la imagen. Porfa, cuéntenme si ven solamente la imagen o si van a ver todo mi escritorio. No sé si están viendo solamente la imagen o todo. ¿Me pueden contar a alguien? Es que no puedo ver el chat de acá. Vemos la imagen. Ah, sí, perfecto. Sí, la voz se ve perfecto. Bueno, súper. Entonces, ahora que ya les conté cómo se establece ese orden, quiero que hablemos del contexto en sí del libro. A mí me parece que esto es un poquito difícil de abordar porque resulta que en la lectura de los primeros 6 capítulos, que son los que leímos hasta hoy, establecen ese contexto y establecen qué es lo que está pasando, pero también es un poco difícil porque la narración de Defred, que es el personaje protagónico, ya vamos a hablar de ella, no es muy detallado, sino es más como un ejercicio de introspección y de análisis de lo que ella piensa, más que de lo que está pasando. Entonces, igual, en estos primeros capítulos se establece el orden y uno alcanza a percibir ciertas cosas que son un poco esto que les voy a mostrar en este momento. Entonces, la sociedad de Gilead está organizada de la siguiente manera. Están los hombres, que son los comandantes, estos primeros que están acá. ¿Se mueve mi mouse cuando lo muevo encima de la imagen? Listo. Entonces, los comandantes son los que han establecido el orden. Son estos hombres los que en el mundo anterior a la distopía empezaron a organizarse en contra del orden establecido. Son ellos los que son llamados los hijos de Jacob y son llamados los comandantes. En la historia, hablando ya de los personajes puntualmente, el comandante, uno de los comandantes mayores es uno de los protagonistas de nuestra historia y es el comandante de la casa donde vive Defred, nuestra protagonista. Y él se llama Fred Waterford, es el nombre del comandante. Después de los comandantes vienen otras figuras también masculinas. Por supuesto, si ustedes ven acá, los primeros siempre son como las figuras masculinas y más abajo vienen las mujeres, que ya les voy a explicar quiénes son. Pero entonces, después del comandante vienen los ojos, que son los policías, y por lo general están encubiertos. Se hacen pasar por otros miembros de la sociedad, están ahí como escondidos, como
precisamente para poder encontrar a quiénes son los que se están rebelando. Entonces, como que uno realmente nunca sabe, ni se le hace muy evidente quién puede ser un ojo, pero son los policías. Y también para que lo hablemos ahorita más adelante, díganme si el hecho de que sea un ojo el que observa no los hace pensar en otra figura de esa literatura distópica de la que les contaba ahorita. Después están los guardianes, y los guardianes son también una especie de policías que están por ahí en diferentes lugares de la sociedad, que también están encargados del cuidado de las leyes, pero estos personajes, los guardianes, no están casados. Y dentro de estos personajes se incluyen los médicos, que van a tener un papel muy importante. Exacto, Camila, muchas gracias por responder en el chat. Los ojos nos hacen pensar en el Gran Hermano de 1984 de Orwell. Después de los guardianes vienen los hombres pobres. Incluso los hombres pobres que no tienen ninguna posibilidad de poder en esta nueva organización de Gilead están por encima de las mujeres. Entonces, es para que vayamos viendo de qué se trata el asunto, lo que yo les decía, que uno podría pensar que por tener la posibilidad de ser mamás, podrían tener algunos derechos más que otros miembros de la sociedad, pues no, no pasa en el cuento de la criada. Después de los hombres pobres vienen las mujeres jóvenes, que son las que tienen la posibilidad de ser fértiles, son niñas, básicamente. Y aquí aparecen, bueno, perdón, hablando de los personajes en el cuento puntualmente, Nick, que es uno de las personas que viven en la casa del comandante, es uno de los guardianes. Y no voy a spoilear para que no les arruine el resto de la lectura, pero luego hablaremos más sobre Nick. Después de los hombres pobres vienen las mujeres jóvenes que tienen la posibilidad de ser fértiles, de pronto no, pero existe la posibilidad de que sean fértiles. Y por debajo de ellas, entonces ahora sí vienen el resto de las mujeres encabezadas por las esposas. Entonces, a mí me encanta el personaje de la esposa, porque en el libro la esposa protagonista se llama Serena Joy. Y Serena es la esposa del comandante. Esto no se los dije, pero bueno, los comandantes, al ser los que más están mejor acomodados económicamente y al ser los que, digamos, dictaron este orden social, tienen derecho a tener varias mujeres a su cargo un poco. Entonces, todos los comandantes tienen una esposa. Serena Joy es la esposa del comandante Fred. Entonces, les estaba diciendo que Serena es uno de mis personajes favoritos, porque resulta que Serena, antes de este orden mundial, era una escritora muy importante, era muy reconocida, pero también era una activista de este orden social. Entonces es un personaje que a mí me parece muy importante porque si bien fue activista y promovía este orden social, ella sabía y era consciente de que en ese nuevo orden social ella iba a estar por debajo de todos los hombres y aún así no le importaba, como que ella seguía ahí y era pues una persona que estaba súper involucrada con el tema de la casa de Jacob y que quería insistentemente que se estableciera ese orden. Las esposas básicamente son mujeres que o ya están en una edad muy avanzada y no pueden tener hijos o simplemente son infértiles. Recuerden que la situación de Gilead y supone uno que del resto del planeta es que por el cambio climático, por la contaminación ambiental, las mujeres en su mayoría no pueden tener hijos. Entonces, por eso las criadas son las que realmente son como el bien más importante. Después de las esposas, después de Serena Joy, vienen las tías. Bueno, hay una cosa muy importante que hablaremos más adelante también, posiblemente en la siguiente sesión, pero quiero que lo tengamos muy presente, y que son los colores de la ropa de las mujeres, porque eso tiene un significado muy importante cuando uno hace una segunda lectura del libro más allá de la historia, como que hay un montón de cosas que, unos subtextos que puede uno encontrar
más allá de la simple historia, que están relacionadas con esos símbolos. Uno de esos símbolos son los colores de la ropa, que yo quisiera que habláramos de eso un poco más adelante. Después de las esposas, vienen las tías. Y las tías son unas señoras que ya pasaron la menopausia. Puede ser que hayan tenido hijos en algún momento de sus vidas, pero ya llegaron a la menopausia y en teoría son mujeres que tienen todo el conocimiento en su cabeza sobre el asunto de la reproducción. Son ellas las que saben realmente cómo funciona la reproducción, cómo tiene que llevarse a cabo el proceso reproductivo para que sea eficaz, y por esa razón se convierten en las maestras o en las tutoras de las criadas. Son como las personas que las cuidan en la primera fase de formación de las criadas. Son ellas las que están con ellas enseñándoles todo lo que tiene que ver con ese proceso reproductivo. Y después vienen las martas. Las martas son mujeres que no son fértiles, que no se pueden casar también porque su nivel económico no les permite acceder a ser esposas, y que se dedican al cuidado de la casa. Son un poco las empleadas de las casas, son las que cocinan, las que limpian. Básicamente ese tipo de funciones tienen las martas. Aquí están nuestras protagonistas, que son las criadas, y en donde entra Defred, que es la protagonista de El cuento de la criada. En la película, Defred se llama Offred, y esto es básicamente porque es la traducción. Pero, y esto también es una cosa de la que hablaremos en el momento en el que tomemos el tema de los símbolos, el nombre de Defred es muy importante porque Defred significa que ella es de Fred. El comandante se llama Fred y absolutamente todas las criadas pierden su nombre que tenían antes de este orden social y empiezan a llamarse según el comandante al que han sido asignadas. Entonces, a mí me parece que eso es uno de los símbolos más poderosos que tiene el libro, y de hecho hay un fragmento que se los voy a leer porque en serio es uno de los más bonitos, pues como más fuertes del libro, de esta primera parte, pues porque habla básicamente de eso que está pasando. Uno en el libro nunca sabe cómo se llama Defred realmente. Ella es Defred para siempre. Lo que les decía, en la serie creo que se llama Offred por la traducción al inglés. Perdón, al revés, por la traducción al español, pues de Defred. El fragmento que les quiero leer es este, que me parece muy bonito. Mi nombre no es Defred, sino otro. Un nombre que ahora nadie menciona porque está prohibido. Me digo a mí misma que no importa. El nombre es como el número de teléfono, solo es útil para los demás, pero lo que me digo a mí misma no es correcto y esto sí que importa. Guardo este nombre como un secreto, como un tesoro que desenterraré algún día. Pienso en él como si estuviera sepultado. Está rodeado de un aura, de algo parecido a un amuleto, a un sortilegio que ha sobrevivido a un pasado inimaginablemente lejano. A mí, en serio, este es uno de los fragmentos que más me gusta del libro porque me parece muy poderoso. Creo que ahí podría uno resumir gran parte de todo lo que pasa en la narración del libro, y ese es otro de los símbolos que quisiera que pensáramos en una tercera sesión cuando ya hayamos avanzado más en la lectura, para que los vayan teniendo ahí en la mente. El primero es lo de los colores de la ropa y el segundo el nombre de Defred. ¿Listo? Y después de eso vienen las econoesposas, econowives en inglés, y son mujeres que no son fértiles y que les asignan a los hombres pobres para que les ayuden con el asunto de las casas, porque obviamente en este nuevo orden social, pues los hombres siguen estando asignados, aunque sean pobres, siguen estando asignados a la esfera pública y están allá afuera haciendo sus cosas de hombres, y las mujeres están asignadas al espacio doméstico, que no es lo mismo que el espacio privado. Ellas, las econosposas, están asignadas simplemente al espacio doméstico, a hacer las labores de la casa. Después hay otros personajes de los que no se habla mucho en el libro, que entiendo yo, y aquí les quiero pedir su ayuda, son mucho más evidentes en la serie,
como estas mujeres que se visten de morado, que son como prostitutas, y otros hombres y mujeres que han sido desterrados y que trabajan como en la recolección de desechos tóxicos. No se habla mucho de esos personajes, pero creo que en la serie sí. Así que cuéntenme los que ya vieron la serie. Yo quiero contarles que encontré la serie en DirecTV y empecé a ver, solamente he visto el capítulo 1 y está chévere, pero está más chévere leer el libro primero. Entonces, digamos que ese es el orden social que está establecido en Gilead y que a mí me parece muy poderoso, pues porque da absolutamente todo, eh, contextualiza completamente cómo son las situaciones que se están dando en este espacio. Voy a dejar de compartirles. ¿Quieren que les deje la imagen compartida para que sigan viéndolo? No importa. Ah, bueno, listo. Esta imagen es muy chévere, si quieren se las envío ahorita acá al chat, porque es súper interesante, está en inglés, pero son como los datos sobre la historia. Entonces, bueno, aquí les cuento un poco sobre los personajes de la Biblia y bueno, en fin. Eh, quiero que hablemos de Defred. Si bien Serena Joy es un personaje que a mí me encanta, obviamente uno, pues, se engancha necesariamente desde el primer momento con Defred. Y quiero que hablemos de Defred por una cuestión muy importante. Y aquí, Juan, es cuando voy a pedirles que abramos el chat para que la gente me cuente qué opina sobre esto que les quiero preguntar. Y es, Defred en el libro es una mujer que simplemente es una testigo de una situación que se está viviendo en su entorno más cercano, en el lugar donde ella vive. Tengo entendido que en la serie Defred empieza a volverse un poco más revolucionaria y empieza a tener ideas como de cómo hacer para solucionar este asunto y entender que se le están vulnerando ciertos derechos, pero en el libro, y nos quedamos con lo que pasa en el libro, Defred simplemente es una testigo de la situación. A mí hay una cosa que me parece maravillosa del cuento de la criada y es algo de lo que quiero que hablemos y es que está narrada como si fuera un diario, como si fuera el pensamiento de Defred. Son las memorias de un personaje que está siendo testigo de una cosa horrible que está pasando. Lo que les decía al inicio de que en esos primeros capítulos, aunque uno alcanza a vislumbrar un poco de todo ese contexto social, es cierto, pero no alcanzamos a verlo del todo porque lo que uno está viviendo en un 100% son las emociones del personaje, son las percepciones que ella tiene sobre ese orden social y sobre lo que está viviendo. Entonces, a mí me parecía muy interesante y justamente hoy puse un post sobre este libro en mis redes sociales, contando que esa es un poco la manera en la que nos estamos sintiendo en estos días de pandemia y de cuarentena. Y ahí va la pregunta. Y es si sienten ustedes que estamos siendo un poco testigos de un nuevo orden social que se está instaurando y cómo sintieron ustedes esa primera lectura de los 6 capítulos iniciales del cuento de la criada para que empecemos a tener un poquito una conversación y me cuenten. Tenemos una mano levantada de ¿Escuchan? Juliana Castro. Sí, hola, ¿tú me escuchas? Dale. Tenemos una mano levantada de Juliana Castro. ¿Podemos empezar con la ronda de participaciones? Sí, Listo. Juan, y de una. ¿Me escuchas? Julián, tienes la palabra. Estás Hola. con el Sí, micrófono habilitado. gracias. ¿Cómo están? Bueno, me parece súper chévere este espacio. Les quiero agradecer porque me parece bien interesante poder tener. Hola, Juliana. Hola, ¿me oyen? ¿Aló? Bueno, que me parece muy interesante tener este espacio y pues quería Hola, agradecer. te escuchamos. Ok, hay tres cositas, digamos, pues de todo lo que tú cuentas que me parece bien chévere y bien interesante. Esta es una obra que uno quisiera quedarse hablando de mil cosas todo el tiempo, digamos, porque es súper sugestiva y lo que tú decías que tiene un montón de simbología y todo eso.
en cuanto al tema del narrador y un poco ligándolo con la pregunta que haces, es bien interesante sí ver cómo ella es un testigo. Yo tuve la oportunidad de verme toda la serie hasta donde pues la han hecho. Y sí, definitivamente el personaje del libro pues es mucho más testigo, que trata como de mostrar la realidad. Yo escucho a Juliana un poquito entrecortada. Ay, Dios. Espérense, me hago de pronto en otro lado de la casa a ver si de pronto funciona. Juliana, de pronto también, espera un momento, Laura, si Y quieres a veces te apaga, escucho súper claro y luego se te va cuando estás diciendo algo muy importante. apaga un momento, Laura, apaga un momento tu cámara y vuélvela a prender, porque a veces ¿Mi eso cámara? nos ha generado un retraso en el video. Entonces, si quieres, apágala y de pronto Juliana vuelve a empezar, y así de pronto ya Laura te oye mejor. Bueno, no, que estaba diciendo que definitivamente pues es una obra que obviamente genera un montón pues de preguntas y de conexiones y de relaciones con mil cosas. Yo tuve la oportunidad de ver la serie hasta donde va en este momento, o sea, hasta el final, creo que van en el final de la temporada 4. Y sí, definitivamente, digamos que la Offred en el libro es muchísimo más testigo y menos, digamos que en la serie pues es mucho más propositiva y mucho más analítica de la situación y todo eso. Me parece que en el libro es mucho más testigo. Lo que me parece bien interesante y de pronto ligándolo con la pregunta que tú haces es el hecho de que es muy consciente, y eso también pasa en la serie, que está narrando para alguien y nos involucra como lectores, espectadores, pero además como sus interlocutores todo el tiempo. Entonces siempre es como, sé que te estoy contando esto y tú no vas a poder hacer nada al respecto o no me vas a creer. Me parece que hace también unos juegos de verosimilitud súper interesantes en donde dice cosas como, cuenta algo y después dice, ay, no, mentiras, así no pasó. Yo hubiera querido que pasara así, pero esa no es la verdad, les voy a contar la verdad. Entonces, como que todo el tiempo está haciéndonos conscientes que nosotros también estamos metidos, digamos, dentro de ese relato como espectadores del relato y que estamos además teniendo un juicio sobre lo que ella está diciendo y viviendo. Entonces me parece bien interesante y pensándolo como con relación a tu pregunta, pues sería, digamos, si somos testigos nosotros de lo que está pasando. He oído además que hay gente que se ha metido a grupos, por ejemplo, a hacer un poco el ejercicio de las mil y una noche y de contar historias y de otra gente que está documentando las historias de lo que le está pasando ahorita, que me parece también bien chévere. Eh, pero sería muy interesante pensar en ese posible lector o en ese posible receptor de esas historias de este momento. O sea, ¿quién será esa persona a quien le estaríamos contando la historia de lo que estaríamos viviendo en este momento? Que me parece bien interesante. Eso era lo que quería decir. Juliana, muchas gracias. Me encanta lo que dijiste. Me parece muy chévere eso porque sí es claro que ella tiene presente que hay alguien que la está leyendo, sobre todo también que tiene momentos en los que hace referencias del mundo real, que son un poco como unas ventanitas donde uno alcanza a ver cosas del mundo real y claro, uno siente que está haciéndole referencia a uno y además me hace pensar en ese momento que creo que si no estoy mal, sí pasa dentro de esta parte, sí, al final de esta parte de los 6 primeros capítulos, en el que ella se encuentra esta inscripción en el armario, que es una inscripción en latín, y que ella más o menos se hace una pregunta similar, es como alguien escribió esto esperando ser leído. Alguien escribió esta frase, que es una frase en latín que voy a decir, perdón porque no hablo latín, pero es como noelite te bastardes carborundorum. Y ella habla sobre eso de lo que tú hablabas, sobre esperar ser leído y poder tener el contacto, así sea no inmediato, con un posible lector, con alguien que esté allá en alguna otra parte, escuchando o leyendo lo que tenemos para decir. Me parece muy chévere, me parece muy interesante también tu reflexión con respecto a lo que está pasando en este momento, porque a mí, por ejemplo, una de las cosas
que me atacan el pensamiento en todos estos días de cuarentena es como, ¿valdría la pena contar lo que estamos viviendo o deberíamos esperar un poco a ver qué pasa? Como para tener una reflexión con respecto a esto. Bueno, ahí saliéndome un poco de la lectura del cuento de la cría. ¿Hay alguna otra mano levantada? Sí, Lau, si quieres intenta de nuevo poner tu cámara a ver cómo nos va y te cuento que tenemos una mano levantada de Alejandra Abril. Alejandra, te voy a dar el micrófono en este momento. Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, ¿sí? Vale, yo solo quería hacer una acotación de algo que me parece muy importante y es que he notado que la protagonista, bueno, yo estoy leyéndome la versión del libro en inglés, ¿no? Entonces ella sale como Olfred, creo que también eh, hace la Debe ser. variación de lo que tú mencionabas del nombre en español. Y algo que me ha parecido muy curioso en el ejercicio de narración de ella es que nos va contando la historia a medida que va pasando en su presente inmediato, pero luego nos lleva a momentos anteriores de la historia. Cómo ella empieza a contarnos antes su vida de pequeña con su mamá y cómo va a llegar al punto en el que está ahora. Eso me parece muy interesante porque yo al principio me sentí un poco enredada leyéndolo, pero estamos hablando de eso y luego como que está contando, yo dije, ¿será que qué pasa acá? Y luego va uno entendiendo que es que está hablando de ella misma, pero en el pasado. Entonces era como, no sé si podemos hablar de ese ejercicio narrativo de volver y al pasado y luego otra vez estar en el presente a través del cuento. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Alejandra. Claro que sí, a mí también me parece que es una herramienta muy interesante. También me pasó un poco al inicio que yo sentía que no me quedaba muy claro de qué momento estaba hablando, pero me pasó una cosa que puede ser maravillosa, igualmente aterradora, y es que si siente uno un poco que la narración, cuando vas avanzando más, siente uno que la narración cambia y que se siente diferente el tono de voz con el que ella le cuenta a uno lo que está pasando. Entonces esos flashbacks, esos ir al pasado, siempre es como una carga. Ahora, no sé, también puede ser una lectura mía. También pude haber sido yo que lo leí de esa manera y era como cuando ella hablaba de Luke, cuando hablaba de su mamá, cuando hablaba de su hija, que se me escapa el nombre ahora, sentía yo una carga nostálgica impresionante. En cambio, cuando Defred está hablando de lo que le pasa hoy en día, es como siento yo un desgano absoluto de todo lo que de todo lo que está viviendo, de lo que está contando, aunque sea muy emotivo y como que lo toque a uno, si siente uno una desazón completa de esa narración y esa conexión con el pasado es como una evolución de un poquito de humanidad, lo que yo les decía que la distopía es como deshumanizar al humano, esos flashbacks que hace Defred hacia su pasado, hacia esos personajes como amorosos y incluso aunque no esté hablando de ningún personaje, cuando habla de algún recuerdo de la piel o de la ropa, esos momentos tienen una carga nostálgica que a mí me pareció impresionante la lectura del libro. Entonces está muy chévere eso que dices también. Bueno, tenemos una mano levantada de Clara Arango. Clara, te voy a habilitar el micrófono. Bienvenida. Listo, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Clara. Bueno, yo quisiera contarte que a mí la lectura de género distópico no me gusta mucho, pero este me ha parecido interesante y sobre todo por algo que me pasó ayer que quisiera compartir con ustedes en la situación que estamos viviendo nosotros acá. Yo hace un mes y 5 días no salgo a la calle porque yo tengo una enfermedad que si me llega a dar el coronavirus, soy la primera candidata para que la señora me lleve. Entonces tengo que estar en la casa. Y ayer llegó la novia de mi hijo menor. Ustedes no se imaginan lo que yo sentí. Yo creo que yo me sentí dentro del libro de Margaret Atwood, porque ella llegó vestida con un overol negro antifluidos, la cara tapada con el tapabocas, unos zapatos especiales, unos guantes. Yo le abrí la puerta y cuando yo la vi, yo me sentí en una película de ficción.
Yo entré a llorar. O sea, eso fue tan impactante porque yo dije, ¿en qué mundo estoy viviendo yo? ¿Cuál es el mundo real? ¿Mi mundo en mi casa o el mundo de donde ella vive? Entonces yo creo que sí estamos viviendo nosotros una situación de distopía totalmente, totalmente. Y que es aterrador, como dices tú, es completamente aterrador porque es la incertidumbre absoluta. Entonces pienso que esta lectura, y realmente cuando ella vino ayer, yo ya había terminado de leer los capítulos que tú nos habías dicho de leer, y yo dije, caramba, yo hago parte, yo soy un personaje de esta dama, realmente, realmente. Y me encanta estar aquí con ustedes y muchísimas gracias de estar ahí y de compartir con nosotros lo que tú conoces. Ay, Clara, muchísimas gracias por tu intervención. Me encanta que digas eso y voy a referirme a algo que también les mencionaba en la primera sesión para que me cuenten qué opinaron sobre esa parte. Esperen, voy a escribir porque se me olvidan las cosas de tanto hablar, pero tengo una pregunta para un público especial del, mm, del club de lecturas para hacérselas ahorita. Con respecto a lo que decías de que se siente uno muy conectado con el asunto de la distopía, en la sesión pasada yo les decía que pusieran mucha atención a la introducción que escribe Margaret Atwood 30 años después de escribir el libro. A mí la introducción de esta edición me parece una cosa maravillosa porque es una revisión que ella hace y una reflexión de su propia historia y incluye, por supuesto, como cosas históricas que tienen que ver con eso. Y con respecto a lo que Clara dice, yo no me acuerdo si en la sesión pasada les leí este fragmento que a mí me pareció muy chévere de la introducción, pero que creo que tiene todo el sentido y que le da razón de ser a nuestra sensación de sentirnos un poco en una novela distópica. Y es, bueno, hay una cosa antes de leerles y es que uno en el libro no sabe nunca lo que les decía ahorita, qué tan futuro es, ¿no? Uno nunca sabe qué tan lejos está de ese futuro distópico, porque realmente no te lo dicen. Hay algunos daticos que si quieren después podemos ahondar en eso y vemos qué teorías tenemos nosotros de cuánto tiempo ha pasado. Hay algunos daticos por ahí como fechas o relaciones de edades que uno dice, pucha, tal vez no pasó tanto tiempo, ¿no? Tal vez es una cosa que pasó de un momento a otro. Y en la introducción, Margaret Atwood dice, esta parte que a mí me parece impresionante y dice, como nací en 1939 y mi conciencia se formó durante la Segunda Guerra Mundial, sabía que el orden establecido puede desvanecerse de la noche a la mañana. A mí eso me parece aterrador. A ver, yo no tengo ningún interés en que nuestro club de lectura se vuelva un lugar para que conspiremos con el orden de lo que está sucediendo en este momento, pero es que es un poco inevitable, ¿no? Como sentir esas cosas. Entonces dice, los cambios pueden ser rápidos como el rayo. No se podía confiar en la frase, esto aquí no puede pasar. En determinadas circunstancias puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar. Y a mí, haber leído eso me hizo pensar como, ¿en serio? Es que el orden se acaba, la vida que uno conoce se acaba de un momento a otro y que es un poco eso que estamos viviendo nosotros hoy en día. Yo estoy segura que el día de mañana, cuando tengamos la posibilidad de volver a las calles, la manera en la que vamos a vivir, aunque como decía, alguien decía aquí en el chat algo que me pareció interesante y es como seguramente el orden jerárquico y el orden más grande se va a tomar más tiempo, pero nuestro orden, nuestra forma de vida cotidiana seguramente ha sido afectado por esto que estamos viviendo y es una cosa que yo pensaba siempre que estaba leyendo el libro y es cuánto tiempo pasó en la vida de Efret para que le cambiaran la vida tan drásticamente y que aún así ella, pues básicamente la hayan destruido completamente lo que era antes de, ¿no? Entonces, creo que eso es súper interesante de la introducción, ¿sí? La introducción de Margaret Atwood de esta edición. Tenemos a Luna Martínez que está levantando la mano. Luna, tienes el micrófono habilitado, bienvenida. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, vale, pues yo leí los primeros 6 capítulos como habíamos quedado y pues a mí la parte en la que más me conmocionó
fue la parte en la que hablaron acerca de la libertad. O bueno, pues llegaron los turistas que ella dijo que eran de Japón porque tenían rasgos asiáticos. Y pues ellos les preguntaron acerca de si eran felices, de, de que, o sea, de si en realidad eran felices. Y eso fue como que lo que más me puso a pensar y a pensar. Y es que como que ahora en estos tiempos de cuarentena yo miro por la ventana y es como que todo me trae algún recuerdo de cómo era antes y, y supongo que ella vive en recuerdos todo el tiempo. ¿Se le fue la señal a Luna o es solamente a mí? No, ya terminé. ¿Alcanzaste a oír, Lau? Es posible que hayas vuelto a tener el retraso. Sí, avísanos si escuchaste bien o si necesitas que Luna repita su comentario, que me parece que fue muy pertinente además. ¿Me escuchan? Sí, Lau, te escuchamos. ¿Tú nos escuchas a nosotras? Hola. Hola, hola Lau, ¿nos escuchas? Vale. Vamos a darle un momento a Laura para solucionar este momento de problema técnico y ya volvemos. Es que parece que pasó algo con mi internet. Hola Lau, aquí te vemos y te oímos. Ya estás otra vez al aire. ¿Sí? ¿Ya me escuchan bien otra vez? Ay, sí, ya aparezco conectada. Ay, gracias, André, perdón. Listo. Estas cosas pasan en el mundo Yo digital. dije, ahora sí, se acabó el mundo. No, 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 no nos vamos a permitir eso. ¿Quieres que Luna vuelva a hacer su comentario? ¿Lo alcanzaste a escuchar? Sí, alcancé a escucharla, escuché lo que dijo sobre la felicidad y la libertad. No sé si después de eso dijo algo más. Parafraseando muy rápidamente, hizo un comentario muy bonito sobre sus reflexiones, que cuando ella mira a la ventana hacia afuera piensa un poco en lo rápido que pasó todo y el mundo de antes y que siente que probablemente eso fue lo que pasó con The Fred, que me parece que sí, es un poco lo que han sentido también otros lectores. Muy lindo esa relación que haces. Yo no me, mira, es que yo leí los 6 capítulos otra vez así como pasando y ahorita que estábamos hablando de los personajes, olvidé hablar de los turistas, que me parece que son interesantes también porque los turistas son un poco nosotros también como lectores, ¿no? Son los que estamos viendo como desde afuera lo que está pasando y me parece súper interesante lo que tú dices de esa relación de cuando le preguntan si es feliz y es una pregunta que ella relaciona con la libertad, porque entonces es como, es la libertad poder ser felices y entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo nosotros en este momento? Porque tampoco es que estemos siendo, digamos, las personas que somos privilegiadas y tenemos las posibilidades de estar en nuestra casa, tampoco es que estemos siendo infelices, sino que simplemente estamos viviendo el mundo de una manera distinta. Me parece muy importante lo que mencionas, Luna. Muchas gracias. Listo, tenemos una mano levantada de Mateo 2006. Mateo, tienes el micrófono habilitado.
Hola Mateo, te escuchamos. Ah, bueno, a mí me parece que en una parte del libro hay unas 7 reglas de que ella tiene que hacerlas, ¿no? Entonces es muy parecido a la situación que estamos viviendo nosotros. Entonces sería esas reglas como no salir y eso, ¿no? Claro, esas reglas, gracias Mateo, esas reglas son las que empiezan a cambiarle a uno la vida, ¿no? Y por eso era que a mí me parecía interesante hacer esa relación con lo que estamos viviendo hoy en día, porque pues la regla principal hoy es no salgamos, que es por su bienestar, y ahora amarro eso a algo que también estaban diciendo aquí en el chat que me parece súper importante, y es que las tías les dicen a las criadas que que todo esto que está pasando, que todas estas nuevas leyes, que todo este nuevo orden social es para el beneficio de ellas, porque ahora estamos tranquilas siendo mujeres en el nuevo mundo de los hijos de Jacob. Y uno es como, no, amigos, no entendieron nada. Esto no era lo que queríamos. Y un poco en este momento, sin decir que no es lo que tengamos que hacer, porque las leyes que tenemos en este momento para este nuevo orden social que tiene que ver con la pandemia es lo que tenemos que hacer. Em, claro, están diciéndonos todo el tiempo, es por su bienestar, es para que ustedes estén bien, que tiene toda la razón, pero no puede uno evitar hacer ese vínculo con lo que está, con lo que pasa con Defred, ¿no? Listo, Lau, seguimos con Natalia. Natalia, tienes el micrófono habilitado en este instante. Bienvenida. Gracias y gracias por abrir este espacio. ¿Ustedes ahí me oyen? Sí, súper bien. Listo. Bueno, no, digamos que en mi caso yo vi primero la serie, yo no sabía del libro y obviamente es imposible pues no tratar de establecer similitudes, ¿no? Ya como mencionaban hace un momento, efectivamente en la serie es mucho más obvio y mucho más fácil identificar los momentos en los que la protagonista se devuelve un poco en el tiempo y está contando diferentes momentos de su vida. En el libro a mí me costó más trabajo, pero pues también tenía la referencia de haber visto la serie. Más allá de eso, sí me impresiona la manera en la que Atwood logra que uno esté totalmente sensibilizado con lo que está viviendo la protagonista, tanto en sus recuerdos como en el momento que en su presente. Entonces, de alguna manera, tiene uno esa temporalidad como que va y viene y que casi que la siente uno como, pues no tal cual, pero sí un poco como en carne propia. Atwood me parece que logra eso muy bien y logra es que el lector se identifique absolutamente con el momento que vive la protagonista. Digamos que la serie también uno pasa de escenas muy emotivas y muy felices que son los recuerdos de ella, al momento, como el choque del momento que está viviendo, que puede ser el peor momento de su vida, y cuando uno cree que es el peor, resulta que después viene uno peor, y de alguna manera en el libro uno también logra como sentir esa vulnerabilidad totalmente expuesta. Obviamente con la situación que vivimos hoy en día, comparto lo que decías tú, Lau, y es que pues el orden mundial puede cambiar en cualquier momento. Estoy de acuerdo con que la idea no es politizar, pero de alguna manera sí, hoy estamos y mañana no sabemos cuáles van a ser las condiciones. Indiscutiblemente, este momento que sigue estando lleno de incertidumbres, con el tiempo nos va a ir mostrando y también por lo que políticamente está pasando en el mundo en esta coyuntura, todos los cambios que van a venir presentándose y que como ciudadanos, así como era la protagonista, no tenemos ni idea qué va a pasar y qué va a representar para nosotros, incluso en este escenario donde no está pasando, o sea, no estamos en un escenario, un genocidio, o porque obviamente uno al leer, pues obviamente también se remite a veces como a escenarios y a escenas de la Segunda Guerra o de situaciones, digamos, donde las poblaciones han estado muy expuestas. Entonces, de alguna manera, sí, este libro, leerlo en este momento, tiene una connotación muy especial porque, pues, es imposible no establecer una comparación con lo que estamos viviendo y esa incertidumbre que sentimos. Digamos que en el libro era un poco más, eh,
concreto, pues porque todo estaba como ya en un punto establecido después de que ya se establece ese nuevo orden, ¿no? Y ya el rol de la mujer ahí, o el de la protagonista y el de las esposas estaba muy claro. Nosotros, yo siento que uno lee este libro y uno siente como que qué puede pasar, ¿no? O sea, cómo se pueden redefinir los roles en la sociedad, más allá del género, sino como qué nos va a pasar. No sé, a mí leer este libro en este momento me ha tocado fibras que no me esperaba. Gracias por abrir este espacio nuevamente. Nati, muchas gracias. Qué maravilla que estés acá y qué maravilla tu comentario, porque me acordé que había notado que tenía una pregunta para ustedes que tiene que ver con eso que Natalia dice y es, yo me conecto 100% con el personaje de Defred y me pongo siempre en su situación y la entiendo completamente y me pregunto, en este momento y es la pregunta para ustedes, si tiene que ver con el hecho de que sea un orden en el que las mujeres somos las afectadas. Quisiera escuchar a algún hombre que esté leyendo con nosotros este libro y me cuente cómo ha sentido él desde su perspectiva, desde la mirada masculina un poco, eh, ese contexto que se plantea en ese nuevo orden social de Gilead. No sé si haya alguien que quiera hablar sobre eso. Tenemos una mano levantada de Yeset Martínez. Si quieres, espérate, vamos a abrirla. Yeset, tienes el micrófono habilitado. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Dale, muchas gracias pues por el espacio y pues por darme la opción de hablar. Desde un punto de vista masculino es muy extraño, porque yo no conozco la primera persona que se pueda llamar persona, más que todo hombre, aunque pues obviamente generalizar no es la idea, que pudiera estar contento o que pudiera sentirse cómodo en un orden que, como el cual expone el libro, es un orden que aún así uno no sea un hombre, o qué pena, aún así uno, el observante no sea una mujer, sea hombre. Es distópico y por ende las distópicas lo que decías al principio violan los derechos. Obviamente los derechos de las mujeres están siendo violados mucho más, en una cantidad mayor, pero de todas formas los hombres no pueden como, es decir, no sé, no sabría decirte directamente cómo me parecería. La sensación que me deja el libro leerlo mientras lo estaba leyendo es una sensación de incomodidad. Fue una experiencia muy extraña para mí porque me daba como, o sea, quería seguir leyendo, pero me sentía incomodidad y yo sentía que Offred yo siento que está leyendo toda la forma de narración que tiene ella. Es la narración de una víctima, de una persona que está en shock durante o durante un evento pues, traumático para ella. Tiene momentos disociativos en los cuales se va al pasado y el resto de todo el momento ya está alejada, está alejándose de la situación que está viviendo. Entonces, pues sí, eso es como la forma en que yo lo vi. Bueno, me parece muy chévere. Sí, cuando yo decía lo de que no encontraba la palabra para decirles cómo se describe las narraciones de Defred sobre lo que está viviendo, es literal lo que Jesset dice, es en shock. O sea, ella, yo siento que tal vez no ha terminado de darse cuenta de todo lo que le está pasando y está ahí como simplemente soportando y viviéndolo porque le toca. Me parece muy interesante lo que dices sobre la incomodidad en la lectura, siendo pues tú un hombre y el personaje un personaje femenino. Y ahora ya un poquito tratando de cerrar, ya respondemos un par de preguntas, escuchamos un par más de intervenciones y ya vamos cerrando. Pero cuando yo escogí la división de los capítulos para cada una de las sesiones, lo hice un poco de manera práctica, como es más fácil leer tantas páginas de este capítulo a este capítulo y ya. Esta semana que estuve releyendo estos capítulos, me di cuenta que cerramos esta primera parte de la lectura con el momento más importante, no, más impactante de, pues de la narración del cuento de la criada y es el momento de la ceremonia. Y me hiciste, Jesset, me hiciste acordar de ese momento porque pues es un momento demasiado incómodo. Y quisiera escucharlos a ustedes también como sobre ese momento, que pensaron, que sintieron, y es el momento de la ceremonia, en el momento en el que se realiza el proceso de la reproducción, el acto sexual, que es, no nos digamos mentiras, una violación
de Defred con el consentimiento y la participación de otra mujer que es Serena Joy, que está ahí detrás de ella en una... Es que todo me parece súper sórdido, es como... Es impresionante, aunque lo hagan parecer como súper metódico, entonces ahora la falda se levanta, la señora me acoge las manos, el hombre se acerca, es como súper metódico, súper organizado y es una cosa demencial. Y a mí lo que me generó ese momento de la lectura fue incomodidad al 100%. Siendo el momento tan importante que es en la narración de esta historia, yo quería que se acabara ya. Quería pasarlo lo más rápido posible, pero sabía que tenía que leerlo para poder entender todo lo que estaba pasando en la historia, pero me pareció un momento muy incómodo. Vamos a abrirle el micrófono a Natalia Cediel, que tenía la mano levantada. Natalia, tienes en este momento el micrófono habilitado. Bienvenida. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, era un poco sobre la pregunta que hacías inicialmente de si estábamos asistiendo a un nuevo orden y pues ya con las intervenciones también de las demás participantes, yo creo que sí, sin duda, porque por un lado tú ves que ella está constantemente, lo que mencionan, de haciendo estas comparaciones con su pasado y contándonos un poco con el pasado. Igual nosotros en todo momento estamos haciendo esta relación con qué estaríamos haciendo actualmente. Y por otra parte, ella, cuando inicia toda esta toma del poder de los hijos de Jacob, te das cuenta que la gente trataba de seguir con sus vidas y trataba entonces inicialmente seguían en su trabajo y seguían con sus familias y demás, y es un poco lo que nos pasaba a nosotros. Entonces inicialmente veíamos las noticias y estaba pasando esto en Italia o estaba pasando aquello en España, pero nosotros acá seguíamos en nuestros trabajos y en un momento fue que se generalizó para todos y entonces todo el mundo quedó en la misma situación y en un primer punto no hacíamos esa asimilación, por así decirlo, de qué era lo que estaba pasando hasta que no nos tocó a nosotros. Cuando ya nos tocó a nosotros, ya entendimos realmente el impacto, ya sí lo asimilamos, por así darnos cuenta, y, y empezamos a establecer estos paralelos de antes estaría haciendo tal cosa, ahora tal otra, y hay otro punto de que, y que lo estamos viviendo con resignación de nos está contando qué le está pasando en este momento. Y por otra parte, lo que mencionas y es que nosotros, bueno, en este momento estamos como con un poco de viviendo desde la nostalgia, por así decirlo, pero ¿y qué pasaría si la situación, y estamos esperando es el momento en que nos digan, ya, esto se acabó? ¿Qué pasaría en la situación donde esto fuese permanente y los niños que están creciendo en esta sociedad, en este momento, y esta es su única realidad, no van a tener cómo hacer ese paralelo, que es también un poco lo que busca eh, pues la nueva sociedad de Gilead. En un futuro, ya esa va a ser la única realidad que haya conocido la sociedad y ya no va a haber esa necesidad de que las tías estén permanentemente diciendo que el pasado era terrible y que el presente es lo mejor, porque ya ese va a ser la única realidad que van a conocer las personas. Entonces, así es como quedaría establecido un nuevo orden, por así decirlo, cuando ya no hay ese pasado común de las generaciones. Sí, es cierto lo que dices, Natalia, y es, claro, la diferencia de lo que estamos viendo con el cuento de la criada es que nosotros estamos esperando que el mundo sea una utopía y no una distopía cuando salgamos de esto. Juan, y tenemos más preguntas, no sé si vamos cerrando. Podemos contestar una última pregunta si te parece. Acá tenemos una mano levantada de Valeria Osorio. Dale. Valeria, voy a habilitarte el micrófono en este momento. Bienvenida. Hola a todos, ¿me escuchan? Hola, sí. Bueno, yo quería hacer el comentario pues sobre la relación sexual y como pues o violación y este momento súper incómodo y me acordé mucho sobre el pasaje bíblico en el que momento que Raquel dice que tendrá pues la sierva parirá sobre sus rodillas y entonces también el hijo será de ella. Y pensaba que, o sea, yo pensé en cuando ya volvimos pues a este momento de la ceremonia donde está Serena Joy, está Defred pues delante y está el comandante sobre ella.
como que no creí que esto fuera a ser de forma tan literal, que Serena Joy fuera a estar presente en la relación. Creí que simplemente iba a ser en la habitación de Efred, en algún momento en el que el comandante se acercara, pero me pareció tan violenta la escena en el sentido de que tuvieran que estar ahí los tres en este momento, supremamente incómodo, pues haciendo como cumpliendo una obligación, y ella y Serena tuviera que estar ahí para, pues como para legitimar esta situación en caso pues de que hubiera un hijo. Y gracias. Gracias. No, Valeria, a ti muchísimas gracias. Sí, a mí me pasó me pasó un poco lo mismo, como que igual sí está uno antes de este momento está esperando que llegue ese momento de la ceremonia, pero yo también estaba con la esperanza de que no fuera tan así. De hecho, en algún momento dije, pucha, bueno, pero si estamos en un futuro, uno podría creer que aunque estén con sus leyes basadas en un asunto bíblico, pues el tema de la tecnología sigue funcionando y por qué no le hacen una inseminación artificial o alguna otra cosa, pero realmente lo que tú dijiste es un momento muy impactante en la lectura porque uno no se espera que pase de esa manera. De hecho, yo cuando leí eso la primera vez cerré el libro y me tocó ir a decirle a mi novio como, tengo que contarte cómo pasa esto porque es que no lo puedo creer, o sea, es demasiado fuerte y necesito sacarlo para entender cómo es que es posible que una cosa de estas suceda incluso en la ficción. Bueno, Lau, no sé si quieras responder una última pregunta o si ya quieres que vayamos cerrando. Ahí también en el chat te han escrito cosas por si quieres echarle un ojo al chat. Alejandro está diciendo que tiene una pregunta con respecto a la ceremonia. No sé si quieres escribirla y yo la leo. Yo he estado leyendo todo lo que están poniendo en el chat. A veces me demoro un poquito porque escriben grandes bloques, pero estoy leyéndolos y trato de meter lo que están diciendo con lo que estamos hablando. Quiero recordar, pues, mientras Alejandra, no sé si está escribiendo la pregunta sobre la ceremonia, que recordemos entonces que para el próximo sábado tenemos la lectura del capítulo 7 al capítulo 11 y entonces quiero proponerles varias cosas con respecto a esa segunda lectura. Entonces, primero, lo que les iba mencionando desde el inicio, y es que vayamos pensando en los símbolos. Entonces, puede ser que encontrar símbolos sea un poquito más difícil, pero pensemos en las imágenes que nos parecen más, que se nos quedan más fijadas en la cabeza cuando las leemos. ¿Cuáles son esas imágenes que la historia nos trae a la cabeza que son imposibles de quitar después y que seguramente cuando alguien nos pregunte sobre el cuento de la criada son las primeras que se nos van a venir a la cabeza? Entonces vamos pensando en esos símbolos porque a mí me parece que está muy chévere poder ver esos símbolos relacionados también con lo que estamos viviendo. Y lo segundo que también quiero proponerles para la lectura de esta segunda parte es que a mí me gustaría que aprovechemos un poco este tiempo de lectura y este tiempo de estar en nuestras casas para que nos demos licencia para crear cosas nosotros también. Entonces los invito a que si quieren escribir algo con respecto al cuento del cuento de la criada, si quieren hacer un dibujo, si quieren, no sé, cualquiera de ese tipo de cosas, adelante, que las hagan y me las pueden ir compartiendo. Si quieren, pueden compartirnoslas, Juan, y me corriges en las redes sociales de la Filbo y en mis redes sociales que son @árbol de letras en todas partes. Me pueden ir compartiendo lo que quieran y podemos incluso continuar, si quieren, la conversación sobre esta primera parte en otros espacios. Claro que sí, estamos también recibiendo toda la información que nos quieran mandar. Si quieren también, tenemos un espacio que se llama Cartas a la Filbo, donde pueden mandarnos también todo lo que les ha despertado este club de lectura que hace parte de la Filbo. Todo eso lo encuentran en www.feriadelibro.com. Listo, Juani, muchas gracias. Mira, Alejandra pone la pregunta, es una pregunta muy difícil porque yo también pensé en eso cuando lo leí. Dice, ¿cómo se puede interpretar el comentario de Offred en tanto ella afirma que no puede quejarse de lo que está viviendo, ya que ella lo escogió?
y por qué ella asegura en la ceremonia que no es una violación. Yo siento que no es como que ella lo haya escogido, sino que a la larga, pues es el orden. Y siento yo que ha sido tanto lo que las tías les han metido en la cabeza, que es por su bienestar, que es lo mejor para las mujeres, que ella en este momento, y yo creo que no solamente ellos, sino todas las criadas sienten que la posibilidad de quedar embarazadas y la posibilidad de darle continuidad a la humanidad es una bendición y es lo mejor que les puede pasar a ellas como mujeres en ese momento. Entonces, yo siento que esa pregunta de por qué a ella no le parece que esto sea una violación tiene que ver con la manera en la que se han deshumanizado a estos personajes, pues a todas las personas que están implicadas en la historia. Es como les arrebataron, que uno quisiera saber cómo se llegó a ese punto, ¿no? Cómo hicieron para quitarles y despojarles de absolutamente todo lo que tenían para que una mujer en esa situación considere que eso no es una violación. Me parece muy, muy interesante. Valeria pregunta que si hasta el capítulo 11, incluyéndolo, sí, incluyéndolo, hasta el capítulo, incluido el capítulo 11 para la siguiente sesión. Ya, bueno, muchas gracias a todos. Estuvo muy, muy chévere. Me encantó esta conversación hoy con ustedes. Espero que les haya gustado a ustedes también mucho. Yo creo que en serio este libro nos da para hablar muchísimo, 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 porque creo que tiene muchos subtextos y cosas que se pueden sacar de ahí. Y les agradezco enormemente que hayan estado acá, que hayan leído, que escriban. Entonces, nada, bienvenidos y nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Acuérdense que estoy en redes sociales como Árbol de Letras si quieren para que hablemos por ahí otro ratico, si les interesa. Super Laura, muchas gracias por esta segunda sesión. Ha sido muy interesante. Creo que estamos llegando a una conversación muy vibrante sobre el cuento de la criada. A todos ustedes participantes y asistentes al club de lectura, quiero darles las gracias por venir, invitarlos a que nos acompañen el próximo sábado, como dijo Laura, a las 6 de la tarde. Nosotros les vamos a enviar nuevamente el link para que puedan conectarse a la tercera sesión más adelante durante la semana. Recuerden que pueden seguir todo lo que está pasando con la Feria del Libro en casa en www.feriadelibro.com. También estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Nos pueden contactar, nos pueden escribir y nos vemos en una próxima sesión. También no olviden que pueden conseguir el libro en librerías que están haciendo despachos a domicilio. En este momento ya cada vez hay más librerías que tienen opciones para enviar libros por Servientrega o por servicios de mensajería certificados y con todas las precauciones. Entonces, los invitamos también a que busquen su librería de confianza y compren el libro. Y por supuesto que nos acompañen en 8 días para la tercera sesión. Muchas gracias a todos y que tengan feliz noche. Gracias, un abrazo a todos. Chao.